días, buenas noches, buenas tardes, independientemente de donde puedas visualizar este material que solemos compartirlo a través de las plataformas sociales, denominado Café Virtual FSE. FSE, que donde charlamos de varias cosas personales, económicas, de negocios. Y hoy tengo la grata posibilidad de volver a encontrarme con Luis Carlos Verino, una persona fantástica. Ya tuvimos un material que seguramente lo visualizaste anteriormente, pero hoy nos convoca un nuevo tema. Así que Luis, bienvenido, gracias por tu tiempo nuevamente. Pues muchas gracias a Emilio, para mí es un placer siempre compartir, como digo, un café contigo. Está bien. Mira, yo hoy cambié el café y me traje un matecito, ¿eh? Así que Bueno. de igual la idea compartimos, no hay drama en eso. Sí, hoy quiero hablar de lo que se conoce como economía conductual, también psicológica o también economía del comportamiento. Y para entrar un poco en materia y explicar un poco la cuestión, existe lo que es la persona que tiene una lectura real de la economía o de la situación económica versus otra persona que tiene una lectura subjetiva de la situación económica. O sea, la persona es así, tenemos dos tipos de escenarios: informes oficiales que podemos visualizarlo y también la percepción de mercado, esa sensación que en la calle se empieza a dialogar. Comentanos un poquito, lectura real versus lectura subjetiva de la economía. Bueno, es un tema interesante y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque podemos estar varios días y noches con este tema. En primer lugar, hay una cuestión que tenemos que dejarla sentada. De economía habla todo el mundo. ¿Es cierto? Y sinceramente, que me perdonen, pero de economía entenderá mucha gente, pero la dominan los economistas. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjense, nosotros nos enfermamos, usamos carretera, usamos puentes, tenemos casa, pero no se nos ocurre discutirle al médico, al ingeniero, no se nos ocurre discutirle al arquitecto, ¿verdad? Nos dice y amén Jesús, eso es lo que hay y no hay más que eso. Sin embargo, como tenemos empresa, trabajamos, tenemos nuestro propio dinero y gastamos, pues aquí todos hablan de economía. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en muchas cosas hay contradicciones, ¿verdad? En el sentido de que la gente dice, pero si el gobierno o el país es lo mismo que una casa. No, no es lo mismo que una casa, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que da lugar a que toda la información que recibimos, todo lo que escuchamos, ¿verdad? Pues sea difícil de procesar, sea difícil de entender. Y lógicamente escucharemos a aquellas personas que son de nuestro agrado o tienen nuestra confianza o creemos que son serias, ¿verdad? Y obviamente no a las otras. Con eso no quiero decir, quiero ser honesto, tampoco yo no tengo toda la verdad, tengo mi punto de vista, tengo mi visión de las cosas, tengo lo que yo deseo y pienso que debe ser, pero bien pueden encontrar a otro economista, a otra persona que tenga otro punto de vista totalmente dispar al mío. Lo importante es tener un criterio con el cual, digamos, poder ver ambas cosas y tomar una decisión. Tengan siempre presente que en este mundo nadie acertó al 100%, ni nadie se equivocó al 100%. Algo de cierto y de correcto habrá en los errores, como algo de error y de falso habrá en los aciertos. O sea que tenés toda la razón, porque estaba ese viejo dicho, zapatero a su zapato, algo así era, ¿no? Sí, Eh, efectivamente. y es cierto, porque Efectivamente. nosotros acá en nuestra sociocultura, digo bien, somos muy futboleros.
Sobre la selección nacional y compañía siempre es un tema. Y es como cuando juega la selección tenemos casi 7 millones de técnicos. O sea, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Es impresionante, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces hablamos, o sea, hablamos de oído o no, no sé, de otras cosas, ¿verdad? Por ahí incluso no conocemos mucho de fútbol, ¿verdad? Pero la pasión hace que opinemos, ¿verdad? Porque si opinamos, damos la imagen de que aparentemente sabemos, pero en realidad lo que demostramos es muchas veces nuestra falta de conocimiento o información sólida para poder argumentarlo, ¿cierto? Es así, ¿no? Miren, yo siempre suelo contar, bueno, la gente que ya me conoce sabe que yo viví, y los que no, pues se los digo, viví fuera de Paraguay 30 años. Probablemente hay gente que hoy por primera vez tiene noticia de mi existencia no lo sabe, pero bueno, ahora ya. Entonces, cuando yo volví, pues escuché a mucha gente decir, todo esto está mal, todo esto está mal, todo esto está mal. Y yo le decía, oigan, yo para esos 30 años no he venido ni una sola vez a Paraguay y poco o nulo contacto tuve con el país, ¿verdad? Yo decía, oigan, no, yo estoy viendo que aquí Paraguay cambió muchísimo y cambió para bien. No, todo sigue igual, todo sigue igual. Bueno, probablemente los autobuses con que nos desplazamos sigan iguales que cuando yo me fui en los años 80. Pero gente que a lo mejor en los años 80 era joven, o en los años 70 era joven, se acordará que íbamos al centro, íbamos a un bar, y en los bares no había baños. Hoy vas a un bar y en cualquier bar o restaurante hay un baño donde la gente puede pasar. Probablemente eso para muchos jóvenes y gente no tan joven, gente que nació a lo mejor del 2000, del 1990 en adelante, pues que haya baños en los bares, en los restaurantes, en los centros comerciales, le parece normal. Eso no era así en los años 60, ni en los 70, ni gran parte, yo diría hasta en los 80. Entonces, son cosas y señales que dicen, miren, hay cosas que han cambiado, hay cosas que han evolucionado. Evidentemente el tráfico es caótico, antes no teníamos ese caos, pero bueno, eso también es señal de que tenemos movimiento, de que tenemos más actividad, ¿verdad? Entonces, un poco de tener una perspectiva a largo plazo y general de las cosas. En los años 80 vivíamos con una inflación del 20%. Hoy eso es historia, ¿verdad? Entonces, es un poco una cuestión de ver las cosas con más perspectiva y sobre todo ver las cosas comparando con lo que era antes y comparándose con uno mismo, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, sí, la macroeconomía va muy bien, pero al nivel de la gente no le alcanza a ti. O sea, que eso que comentaste es muy, muy de la calle, ¿no? O sea, vos mirás, sí, la macroeconomía está todo bien, pero el pueblo cada vez más pobre, o cada vez estamos pasando peor, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas de ese comentario? A ver. Y es un poco, hay que tener un poco una perspectiva, ¿verdad? La gente cuando empieza a trabajar y gana el salario mínimo no alcanza. Va subiendo y resulta ser que le han subido el salario y porque ya ha terminado la universidad, se ha formado, gana el doble del salario. Y tampoco alcanza. Sube, va ganando un poco más y tampoco alcanza. Se crea su primer emprendimiento, se vuelve empresario y a lo mejor su ingreso neto ya es 5 o 6 o a lo mejor 10 veces el salario mínimo y tampoco le alcanza. ¿Y es por qué? Porque nosotros vamos adecuando nuestros deseos y nuestras expectativas muy por encima de nuestro nivel de ingreso.
Cuando gana un salario mínimo, probablemente sueñe con tener una moto, pero no un coche, porque ya soy consciente de que el coche no lo voy a poder pagar. Y cuando tengo la moto, ahí me doy cuenta lo caro que es el combustible, que hay que hacer el mantenimiento, y que hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello. Cuando ya tengo el doble del salario mínimo, la moto, ahora ya aspiro a un coche. ¿Por qué? Porque yo puedo pagarme un coche. Y además, quiero conocer otros países, porque eso que veo en internet o en la televisión, yo lo quiero ver en presencia. Y me meto en deudas para irme a conocer Estados Unidos o conocer Europa y compro un coche de segunda mano que tiene sus defectos y hay que llevarlo al taller y no me alcanza el dinero. Esa es la realidad. No crea la gente que a Bill Gates le sobra el dinero, que seguramente dirá, tampoco le alcanza, porque querrá llevar adelante proyectos para los cuales su capacidad financiera no es la adecuada. Eso es un comportamiento muy humano, muy normal, muy propio del género humano y se da mucho en la economía. Entonces, es un poco una sensación normal. En muchos países del mundo, siempre la gente está el que ve el vaso medio lleno y está el que ve el vaso medio vacío, aunque el agua llega a la mitad del vaso. Entonces, eso es una cuestión un poco, no sé si a la gente le quedó claro, pero es una realidad, una convivencia con la cual tenemos que vivir. No, definitivamente tenés mucha razón. De hecho, me gustaría un poquito más adelante profundizar sobre esa importancia de la inteligencia económica o inteligencia financiera personal, para justamente tener una perspectiva diferente de la situación. Ahora bien, con esta cantidad de datos, de información que existe, ¿cómo hacemos para filtrar y construir una opinión económica realista? O sea, tenemos una avalancha de información social y sobre economía, como bien dijiste, todo el mundo habla de economía. Pero, ¿qué nos recomendarías como para poder filtrar por un lado y por otro lado ir construyendo una opinión económica relativamente saludable? Miren, yo recomiendo dos cosas. Uno, yo creo que hay que leer y escuchar a todos, ¿verdad? Nos guste o nos disguste. Yo creo que hay que leer o escuchar a todos porque podemos estar totalmente en desacuerdo con una persona o totalmente de acuerdo, pero siempre habrá algo o un punto de vista, una forma distinta de ver las cosas. Eso por un lado. En segundo lugar, hay otra cuestión. Tenemos que creer o, digamos, aceptar las estadísticas que hay. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que va al Banco Central, pide los números, dice, no, esto está todo manipulado, esto no es real, esto no es cierto. Y bueno, fantástico, puede ser. Tráeme tus otras estadísticas y vamos a analizarlas. Pero es que no hay otras estadísticas, solo hay esa. Y bueno, pues con esa tenemos que trabajar y con esa tenemos que movernos, ¿verdad? Y en ese sentido hay que analizar las cosas y ver el comportamiento de las cosas. Entonces, leer y sobre todo lo que es importante, saber y entender. O sea, miren, hay una cuestión, yo recuerdo, voy a contar un poco una anécdota personal, ¿verdad? Mi suegro falleció hace poco tiempo, a los 94 años. Un hombre que toda la vida trabajó, ¿verdad? Y él siempre era invertir y ganar, invertir y ganar, ¿verdad? Y para él, el ahorro era lo más grande que existía. Para él, el éxito era ahorrar. Claro, para un hombre que invierte, ahorrar es importante, ¿verdad? Porque si no hay ahorro, ¿qué va a invertir? Entonces yo le decía, sí, eso está muy bien, pero imagínense, si todos ahorramos, ¿quién compra? ¿A quién le vendemos? Si todos vamos a ahorrar, ¿a quién le vendemos? Entonces, ese es un poco un punto de vista que para la gente ajena a la economía le cuesta entender eso de ahorro e inversión, el gasto, el consumo.
ver esa visión general que nos da la macroeconomía y ver cómo nosotros jugamos o cómo nosotros nos movemos que estamos en la microeconomía. Esa es una cuestión que es difícil. Por eso yo siempre le digo, oigan, entren en YouTube, por decir una cosa, que habrá 50.000 economistas que explicarán de la A a la B lo que es y explicarán y vayan pensando y vayan analizando. Y en última instancia hay que observar y hay que ver. Hay que tratar de ver, digamos, con objetividad, ¿verdad? O sea, hacer un poco, no pensar en lo que no tengo, sino ver un poco lo que tenía y lo que tengo ahora, lo que he evolucionado. Es decir, hay gente que, ya hoy en día, gracias a Dios menos, pero hay gente que no fue al colegio y sus hijos van al colegio. Hay gente que solo fue al colegio y no fue a la universidad y sus hijos van a la universidad. Hay gente que fue a la universidad, pero de ahí no pudo hacer más nada y hoy tiene que sus hijos, además de la universidad, van a hacer máster y doctorados en el extranjero. Y hay gente que nunca salió del país y resulta que hoy sus hijos sí pueden ir a cualquier país del mundo. Miren, yo siempre les recuerdo, le digo a la gente, cuando yo terminé el colegio a los 18 años, mi máxima ilusión era alguna vez a los 45, 50 años irme a ver Europa. Yo quería ver el Coliseo y quería ver todas esas cosas, ¿verdad? Y ¿qué me iba a decir? Que después iba a vivir allí, ¿verdad? Hoy en día, cualquiera de los jóvenes van y están y lo ven, y no solamente por televisión. Entonces, pues bueno, algo habrá mejorado el país, algo habrá avanzado el país, por eso que eso es posible. Y en mi generación, en mi época, cuando yo tenía 17, 18, eso era un sueño a cumplir al final de muchos años de trabajo, ¿verdad? Interesantísimo. O sea, leer, escuchar datos, apreciar las estadísticas, saber y entender, y lo último que comentabas, mirar la vida desde una perspectiva de gratitud, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Creo que eso nos haría bastante bien, porque si no, generamos, no, está todo mal, y bueno, pero tenés tu asadito el fin de semana, no está todo mal, ¿verdad? Tenés un laburo, no está todo mal, ¿verdad? Hoy capaz que hay algunas personas que, bueno, perdieron el laburo, bueno, vas a volver a encontrar, pero son procesos, como la economía tiene ciertos ciclos, ¿verdad? Pero ese detalle que comentabas de la gratitud, del contentamiento, de empezar a ver la vida desde una perspectiva de tiempo, creo que nos haría bastante bien, me parece. Sí, es importante. Y un detalle último, ver quién le está diciendo las cosas, quién está opinando, ¿verdad? Importantísimo. ¿Y quién lo dice? Tenés totalmente la razón. Me gustaría hacer un ping-pong contigo, ¿se puede? Ah, perfecto. Metafórica, ¿no? Que vamos a empezar a hacer acá. Sí, sí. Perfecto. Bueno, sobre temas económicos, a ver, Paraguay, la economía paraguaya, ¿cómo ves hoy estructuralmente hablando? ¿Tipo de economía, rubros más fuertes? ¿Cómo ves? Mira, estructuralmente en este momento está en una etapa de transición. O sea, estamos pasando de una economía que sigue siendo aún basada en materias primas, en los commodities, a un pequeño despegue de la industrialización, ¿verdad? Tenemos un déficit importante en el aspecto institucional. O sea, las instituciones no están desarrollándose de forma equilibrada. Yo creo que en este momento, por ejemplo, las instituciones económicas sí están avanzando bastante, pero las instituciones que están en el campo de la educación, en el campo sanitario, en el campo social, se están rezagando. Tenemos ahí un desequilibrio. Perdona que te corte ahí. Cuando hablas de instituciones, ¿te referís al contexto gobierno o también involucra a la sociedad civil? A la sociedad civil en general. Ok, ya. En general. El Paraguay, vamos a ver, el Paraguay, ningún país se gobierna por decretos. O sea, necesitamos la sociedad civil como el gobierno. Ambos tienen que impulsar el país.
O sea, por órdenes no funciona, lo siento mucho, eso es así, ¿verdad? Bien, perdón, te corté la inspiración hace rato del tema de la estructura, pero me parecía importante aclarar ese término, porque si no, siempre caemos en que el gobierno tiene que hacer todo, ¿verdad? Y me parece que no es tanto así, ¿no? Sí, eso es una remora de la colonia. ¿Verdad? O sea, parece ser que todo, vamos, yo como le digo, si yo fuese gobierno y tuviese la solución a todos los problemas, lo que haría es montaría mi propia empresa y ganaría yo, ¿verdad? Es una cuestión, un poco, el género humano es así, ¿verdad? Entonces, no pretender que sea solamente el gobierno el que lo haga todo, ¿verdad? O sea, hay muchas cuestiones y tenemos muchos ejemplos en Paraguay donde fue la sociedad civil la que ha impulsado el crecimiento de muchas cosas. Miren, las cooperativas, el movimiento cooperativo, por ejemplo, no surgió precisamente gracias a las ayudas, y si me apuran un poco, en gran parte de los años de la historia del Paraguay tuvo la oposición del gobierno. Y sin embargo, fíjense lo que es hoy y dónde están situadas. Fantástico. Decías que estamos en un proceso de transición, de pasar mucho de los commodities hacia una industrialización. ¿Esta industrialización es el procesamiento de esa materia prima o estamos hablando de otro tipo de industrias? Yo creo que en este momento nosotros deberíamos encontrar un poco nuestro segmento en el sector industrial. Estamos dando el primer paso, que es la maquila. La maquila es una escuela en la cual prácticamente los países vamos aprendiendo el proceso que significa la industrialización. Y luego a ese proceso, a ese aprendizaje le debemos poner la creatividad, el conocimiento y transformar lo que tenemos para poder avanzar a otro tipo de industrialización, perdón. Miré un poco por decir, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Estos alfajores tatapa, ¿verdad? Pues es conocimiento, es proceso, es idea que se aplica a algo que se venía haciendo de toda la vida. Alfajores hubo de toda la vida, ¿verdad? Y bueno, pues han generado una marca y van adelante. Otro ejemplo, por ejemplo, en el tema, el mbejú. Mbejú se comió toda la vida, pero vino uno y se inventó el mbejú 4 quesos, el mbejú con... En fin, es aplicar el conocimiento a cosas y se da un cambio, una innovación y se avanza. Por ahí vamos a avanzar nosotros en industrialización. No digo que vayamos a fabricar computadoras y coches, pero sí fabricaremos otro tipo de segmento. Probablemente le encontraremos otro uso a muchos productos que tenemos aquí y innovaremos el mercado, ¿verdad? Tal vez en ese sentido, el déficit más grande que tenemos no es tanto ideas e innovación, y si me apuran, ni siquiera financiación, es la comercialización. Nos cuesta vender. Nos cuesta vender y como país que tenemos un mercado pequeño, que son 7 millones de habitantes, pues tenemos que lanzarnos afuera y posicionarnos en el mercado internacional, porque nuestro mercado interno es pequeño. Y no, vamos, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos vamos a ver un Paraguay con 100 millones de habitantes. No es que alguna vez no tengamos, que probablemente lo podamos tener, ¿verdad? Pero lo que quiero significar que es un plazo tan largo que no podemos esperar a llegar a eso para poder lanzar la industria. Tenemos que buscar mercados, ampliar nuestros mercados, ampliando fronteras. Y en ese sentido, pues... Qué interesante sí. esto que estás comentando, porque de repente cuando uno piensa en un negocio, mira su barrio, ¿ah? Mira su barrio, mira su comunidad y ahí terminó la visión de horizonte en cuanto al desarrollo económico. Pero acertadamente, como estás comentando, nuestro mercado local es muy pequeño comparativamente. Y si vamos a pelear todos por el mismo mercado, esto va a ser un océano rojo, como dice una teoría por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, qué interesante es que todo emprendimiento, ya sea nuevo o empresa existente, empiece a mirar hacia el mercado internacional. Lógicamente, tendrá que hacer sus pasos, pensar un poco a nivel de países cercanos,
¿por qué no involucrarse en una cámara de comercio o en algún gremio que tenga cierto bagaje ya con ciertas conexiones hacia el mercado internacional? Porque ahí podemos aportar todo. O sea, yo creo que una microempresa tranquilamente podría convertirse a futuro en un exportador de productos o, por qué no, de servicios, ¿no? Mira, Emilio, hace 2 semanas, a ver, sí, 2 semanas, estuve con un grupo de amigos recorriendo bodegas artesanales de cervezas artesanales que hay en Encarnación, hay unas cuantas en Asunción, otras cuantas en Santa Rita, ¿verdad? Y escuchaba a los promotores que no se crea la gente que estamos hablando de un hobby, porque son inversiones importantes. Y contaba uno en Juvenal, que si así un día enganchamos a la camioneta, fabricamos una especie de remolque refrigerado, lo enganchamos a la camioneta y nos vinimos a Asunción, ¿verdad? Y entonces participamos en un evento y pusimos allí y empezamos a vender nuestra cerveza. Y a veces cuando está bien hablar de comercio internacional, ¿verdad? Y hablar de otros países, pero a veces para Asunción vender en Encarnación no es fácil y viceversa, porque es otra sociología, otro mundo, ¿verdad? Y venía esta gente y así a muchísima gente que llevaba la ilusión de toda su vida, son muchachos jóvenes, ¿verdad? Y no es una inversión pequeña, no es en absoluto pequeña, pero se junta la voluntad, las ganas, conocimiento, no es sencillamente empezar a lanzarse al loco, ¿verdad? Conocimiento y sobre todo esfuerzo. Es verdaderamente envidiable. Uno va y rejuvenece 20 años escuchándole a esta gente, ¿verdad? Y dice, madre mía, mira, este que tiene todo lo que ya hizo, ¿verdad? Y se ha arriesgado, y yo a veces digo, no, porque a lo mejor no me alcanza, ¿verdad? Y me quedo quieto. En fin, ese es un poco el paso, el cambio que tenemos que dar y que dará seguramente generaciones que en este momento están con nosotros en las aulas. Es que es fantástico, es fantástico. Decime, vayamos al tema endeudamiento. Endeudamiento a nivel macro, a nivel micro, que también es otro tema que se habla bastante. Hay muchos que andan diciendo por ahí que el país está sobreendeudado, ¿tá? En ese tema de la psicología conductual que charlábamos, que el país está de lo peor. Pero de alguna manera la deuda es una herramienta que se puede utilizar. ¿Cómo estamos a nivel macro, a nivel micro respecto al endeudamiento? Bueno, en cuanto a endeudamiento, ahí hay un elemento que hay que prestar atención. Yo no conozco ningún país que se haya embargado, que se haya rematado o que le hayan venido a decir, oye, la mitad de tu territorio ahora es mío porque no me has pagado la deuda. No conozco ningún caso. Con esto no quiero decir que el endeudamiento puede ser infinito, pero sí los países tienen una ventaja que para hacer frente a sus deudas siempre pueden alzar impuestos y cubrirlas. Miren, acabada la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay en su primera emisión de bonos soberanos en 1871 se endeudó con 1 millón de libras esterlinas. Eso era una barbaridad. De hecho, ya se quitaron un montón de deudas que tenía el país en Europa y llegaron aproximadamente 200.000 libras, creo que algo menos. Pagar esa deuda fue dificilísima. Paraguay la pagó, la canceló en 1966. Ya que al final los países terminan pagando. El país avanzó, lastimosamente y tristemente se tuvo que enfrentar en una guerra con una serie de gastos y siguió adelante. ¿Cuál es el problema de las deudas? ¿Verdad? No es tanto el volumen ni el monto, sino la tasa de interés. Lo peor que puede pasar es cuando un gobierno tiene que pagar una tasa de interés elevada, al punto de que al financiero le es más interesante prestarle al gobierno
que prestarle a un inversor o a una empresa en particular. Porque entonces sí mata el sector productivo, que es de donde salen los impuestos para hacer frente a la... Ese es el peligro fundamental, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en este momento, Hacienda se encuentra con un problema grave y ya nos han dicho, oigan, olvídense de nosotros este año, nosotros no vamos a emitir bonos en Paraguay, porque con una inflación al 11,8 tenemos que pagar por lo menos un 12% para ser atractivos y eso no lo podemos solventar. O sea que vamos a buscar financiación con entidades multilaterales que las tenemos firmadas, ¿verdad? Para generar, digamos, hacer frente a nuestros compromisos. Entonces, ahí ya tenemos una pauta de lo que no hay que hacer. O sea, lo que hay que evitar es, como dicen los financieros, la canibalización, que es cuando el Estado paga una tasa mucho más elevada de la que puede pagar el inversor particular. Entonces, en ese sentido, ese es un problema del cual en este momento no estamos cerca. Ahora bien, el Estado, y ahí hablo de cualquier país del mundo, no solamente de Paraguay, es un inversor y un consumidor más en la economía de cada un país. O sea, todo gasto es un ingreso para alguna empresa. O sea, yo soy funcionario público, ¿verdad? Y recibo un dinero del gobierno. Pero no es que me lo quedo, sino que pago combustible, compro ropa, voy al supermercado. Hay un montón de gente que se está nutriendo de ese ingreso que estoy percibiendo, ¿verdad? El gobierno hace carreteras, hay trabajadores de la construcción, empresas que producen alquitrán, en fin, una serie de elementos. Entonces, reducir todo eso es un inconveniente para el Estado. Entonces, toda deuda gubernamental genera un mayor ingreso en el contexto macroeconómico global. O sea, eso no hay que perder de vista. El problema es cuando se desboca el gasto público y nos vamos hacia un gasto que genera inflación, lo cual por lo menos en este momento no es nuestro caso. Nosotros, es verdad, tenemos, bueno, en parte tenemos una inflación generada por el gasto público porque, acuérdense, durante la pandemia se tuvo que sostener el consumo, se tuvo que ayudar a gente y eso se hace con dinero. Olvídense, se hace con dinero. Ahí no hay poesía, ¿no? Ay, no. Ahora bien, la idea era, como todos los países, no somos los únicos, empezar a recuperar y pagar la factura de la pandemia en estos años. Lastimosamente al señor Putin se le ocurrió hacer lo que hizo y está haciendo lo que hace y tenemos un petróleo que se ha disparado. Ayer costaba 120 el barril Brent, dólares. Y bueno, pues eso es un escenario con el cual no contábamos y que dificulta enormemente ir cancelando las deudas. Hay que un poco diferenciar las cosas de lo que es el debate político, que hay mucho metido ahí adentro, ¿verdad? De lo que es la realidad. De lo que es la realidad económica. Claro. Sí, tenés toda la razón. Luis, el tiempo se nos está yendo. Para mí siempre es un gusto poder conversar contigo. O sea, seguramente los que van a ver este material se van a deleitar. Ahora, seguramente muchos dirán, bueno, traigan otra vez a Luis a conversar, porque es muy ameno con conceptos tan simples. Quisiera cerrar la nota en estos 1 minuto y medio más o menos que nos queda. Algunas recomendaciones respecto a la inteligencia económica personal, o sea, cómo podemos ser más inteligentes, más sabios en términos económicos personales. Con todo lo que charlamos, o sea, para no caer en esto de ser una víctima del ambiente nomás. Miren, yo tenía un profesor que decía, la clave de la riqueza, si ustedes quieren ser ricos, trabajen mucho, gasten poco, ahorren mucho e inviertan bien. Y olvídense del resto, ¿verdad? Y lo más difícil de todo eso es el gastar poco.
Es cierto. Que muchas veces gastamos en cosas que no tienen, Que no es necesario, ¿no? que no son necesarias. Luis, estos 4, mira, con esto de broche de oro, trabajo, gasto, ahorro, inversión, bien administrado, creo que podemos ser mucho más sabios en temas económicos. Te agradezco tu tiempo. Yo te agradezco a ti y cuando quieras a tu disposición. Charlamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.